Nadie daba los buenos días a Eleanor Dawson en los pasillos de Gerais en Technologies. Para la mayoría allí, ella era solo la mujer que barría el suelo y vaciaba los botes de basura antes de que comenzaran las reuniones. Siempre andaba con el cabello recogido en un moño bajo, el uniforme azul oscuro impecable y los ojos atentos, pero discretos. Durante 35 años, Eleanor fue invisible. Sabía el nombre de cada ejecutivo, reconocía los patrones en las conversaciones telefónicas e incluso predecía los estados de ánimo del CEO solo por la forma en que cerraba la puerta. Lo que nadie imaginaba era que ella ya había estado en la cima de esa empresa y que, por elección forzada, descendió silenciosamente a la base. La decisión de ocultar quién era realmente no fue cobardía. Fue supervivencia. Todo comenzó cuando, siendo aún joven, tuvo la idea de una arquitectura de datos revolucionaria que dio origen a lo que llegaría a ser la base tecnológica de Gerais en Technologies. Junto a Philip Reed, un compañero de universidad ambicioso y carismático, Eleanor desarrolló los primeros algoritmos, diseñó los sistemas y participó en la fundación de la empresa. Pero, entre bastidores, Philip fue claro. Si los inversores se enteran de que la ingeniera jefe es una mujer negra, estamos muertos. Ella había escuchado esa frase con un nudo en el estómago. Él prometió que sería temporal, que ella volvería a la vanguardia en cuanto la empresa se consolidara. El tiempo pasó, y lo acordado se transformó en silencio. Eleanor desapareció de la historia oficial y Philip se convirtió en el rostro público de Gerais. Años después, él moriría llevando el peso de aquella omisión, pero dejando atrás un testamento firmado y quizá el principio de la reparación. Esa mañana de viernes, cuando Eleanor apareció en la recepción de la sede de Gerais, vestida con un blazer burdeos y un pañuelo de seda en el cuello, nadie reconoció quién era. La recepcionista llegó a preguntar si se había perdido. «Tengo reunión en el piso 32, consejo ejecutivo», respondió con la misma calma de quien durante décadas recogió los restos de las decisiones tomadas allí. El ascensor tardó un poco más de lo habitual, y durante el ascenso, Eleanor se miró en el espejo con determinación. No estaba allí para pedir un espacio, sino para reclamar lo que era suyo. En la carpeta marrón que sostenía con ambas manos, había documentos firmados por Philip Reed, incluso la carta que había dejado registrada en un notario, declarando a Eleanor como la poseedora de la mayoría accionaria de la empresa. Eso no era un enfrentamiento, era un regreso. Cuando se abrió la puerta de la sala del consejo, el silencio duró menos de 5 segundos. El primero en reír fue Thomas Kelling, el mismo ejecutivo que años atrás había hecho bromas sobre limpiadores con complejo de grandeza cuando vio a un conserje leyendo un informe olvidado. «Debe haberse equivocado de sala», dijo en tono burlón, pero Eleanor no respondió. Simplemente colocó la carpeta sobre la mesa, destrabó el cierre con un chasquido seco y sacó una copia plastificada del contrato original de la fundación de Gerais. Los ojos de Victor Reed, actual CEO e hijo de Philip, se endurecieron al ver el nombre de la mujer firmado con el porcentaje del 51%. «Esto es un error», murmuró. «Es un fraude». Eleanor lo miró a los ojos por primera vez en décadas y respondió sin elevar la voz. «El único error fue que ustedes pensaran que yo Mientras estaba barría dormida todos los rastros de ustedes durante todos estos años». Victor Reed, conocido por su arrogante confianza y sonrisa cínica, palideció al examinar los documentos. A diferencia de sus subordinados, él sabía exactamente lo que aquellas hojas representaban. La carta final de su padre, Philip Reed, reconociendo a Eleanor como socia fundadora y mayoritaria. Los ejecutivos en la mesa se miraron inquietos. «Esto no puede ser legítimo», dijo uno de ellos. Eleanor,
con una calma que Crecer parecía. A medida que era desafiada, retrocedió algunos pasos y cruzó los brazos. Ustedes tienen años de contratos irregulares, desvíos financieros y decisiones cuestionables para justificar. Yo tengo décadas de registros y un equipo legal preparado para presentar todo al público si es necesario. No era un farol. Eleanor había pasado años documentando lo que veía y escuchaba mientras limpiaba las salas y los pasillos. Ahora, ella transformaría lo que siempre fue una carga en un arma. Los hombres comenzaron a levantar la voz, intentando convencer a los demás miembros del consejo de que aquello era absurdo, un intento de golpe. Eleanor se mantuvo firme, observando cada reacción. En un momento dado, Víctor se levantó de la silla, golpeó la mesa con las manos. «No vamos a permitir que esto suceda. Esta mujer es...» Eleanor lo interrumpió, su voz cortando el ambiente como una hoja afilada. «Esta mujer es la razón por la que existe esta empresa. Ahora siéntense, señores. Discutamos cómo poner todo en orden antes de que sea demasiado tarde para todos ustedes». Lo que siguió fue una tensión tan densa que parecía flotar en el aire como una niebla. Pero, por primera vez en años, la mesa del consejo parecía inclinada a favor de Eleanor. Cuando uno de los abogados presentes examinó los documentos, el silencio en la sala se hizo aún más profundo. Pasaba las páginas, comparando las referencias con las actas más antiguas de Gerais en Technologies. Tras largos minutos, se recostó en la silla, se ajustó las gafas y dijo: «Todo parece estar en orden. Estos contratos son auténticos, fechados y registrados». Víctor quedó inmóvil, con los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Los demás ejecutivos se miraban entre ellos, mientras Eleanor simplemente esperaba, manteniendo la postura altiva de quien sabe que tiene el control de la situación. «Entonces, señores, ¿cómo procederemos?», preguntó, sin levantar la voz. La pregunta quedó en el aire como una piedra lanzada en un lago, haciendo ondas en el ambiente. Hasta ese momento, todos estaban acostumbrados a verla solo como parte del escenario. Ahora, necesitaban tratarla como la mayor accionista de la empresa. Algunos miembros del consejo empezaron a cuestionarse en susurros si valía la pena enfrentar aquella batalla legal. Otros ya vislumbraban en la nueva configuración una oportunidad de cambio. «Podemos resolver esto internamente», sugirió uno de los directores financieros, ansioso por evitar un escándalo público. Pero Víctor no cedió. Internamente, ella pasó años tramando esto mientras se detuvo, como si las palabras no pudieran justificar la realidad que se desvelaba. Entonces, Eleanor hizo algo inesperado. Sacó de la carpeta un plan de reestructuración, demostrando que ya había pensado en los siguientes pasos. «No vine a destruir a Gerais, vine a salvarla de sí misma, y tengo un plan para eso». Las palabras dichas con calma comenzaron a transformar el ambiente. Algunos estaban reacios, pero otros ya veían lo que estaba por venir. Un liderazgo firme, con un legado que provenía de décadas de resistencia silenciosa. Eleanor abrió el plan de reestructuración, detallando punto por punto cómo pretendía transformar a Gerais. Los miembros del consejo, antes incrédulos, ahora estaban inmersos en la presentación. La mujer a quien durante décadas ignoraron mostraba una visión más clara y sostenible que cualquier estrategia discutida previamente. Propuso revisar las políticas de contratación para aumentar la diversidad en todos los niveles, implementar prácticas más éticas de gobernanza corporativa y, sobre todo, reconstruir la confianza interna, dando voz a los empleados que hasta entonces habían sido silenciados. «Gerais puede ser un ejemplo para el sector», afirmó, enfrentándose directamente a los directores. Algunos asintieron levemente, mientras otros permanecieron en silencio, absorbiendo la fuerza de aquella propuesta inesperada.
Víctor, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera con la mandíbula tensa. «Esto es ridículo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Luego se volvió hacia la sala y dijo, «¿Realmente creen que una conserje?» Eleanor levantó la mano, interrumpiéndolo. «Basta de llamarme así. Mi nombre es Eleanor Dawson, cofundadora de Jerry's y su mayor accionista. Y sí, creo que todos aquí saben que mi plan es mejor para la empresa». La firmeza en su voz hizo que hasta los más escépticos reconsideraran. Entonces se dirigió al grupo proponiendo una votación. Si quieren seguir como están, continúen con él al mando. Pero, si creen que podemos hacerlo mejor, empecemos ahora. Las miradas en la sala se cruzaron, vacilantes, pero el peso del argumento de Eleanor ya comenzaba a inclinar la balanza a su favor. La votación empezó en medio de un silencio tenso. Uno a uno, los miembros del consejo levantaron la mano o se abstuvieron, mientras Víctor permanecía con los brazos cruzados, con el rostro sonrojado. Cuando la última mano se levantó, Eleanor esperó a que todos miraran a su alrededor. «La decisión está clara», dijo. «Ahora hagamos lo que se debe hacer». A pesar de su expresión serena, sentía el peso del momento. Décadas de silencio y subestimación culminaban en ese giro crucial. Pero ella sabía que el verdadero cambio comenzaba apenas ahora. En los días siguientes, la noticia se esparció por los pasillos de Jerry's como un vendaval. Muchos empleados, especialmente los que trabajaban entre bastidores, sintieron una ola de esperanza renovada. Se comenzó a implementar una nueva política de transparencia. Se reunieron equipos de diferentes áreas para revisar contratos antiguos y las iniciativas de diversidad ganaron prioridad. La presencia de Eleanor al mando representaba más que un cambio en el liderazgo. Era una ruptura con un pasado tóxico. Mientras tanto, Víctor luchaba por mantener a sus aliados, pero sus argumentos parecían cada vez más vacíos. Evitaba encuentros directos con Eleanor, pero sabía que cada día su posición se debilitaba. Por su parte, Eleanor utilizaba su nueva autoridad para establecer alianzas externas, atraer nuevos talentos y demostrar que, sí, un liderazgo ético y diverso podía llevar a Jerry's a un nivel superior. Víctor convocó una reunión de emergencia con su grupo más cercano de directores. Sin embargo, la sala parecía diferente a esa ocasión. Algunos de los rostros más conocidos, antes confiables, ahora se mostraban preocupados, incómodos incluso. «Tenemos que reaccionar rápido», comenzó, pero uno de los ejecutivos, un hombre mayor llamado James Tully, levantó la mano. «Víctor, con todo el respeto, tal vez sea hora de considerar el nuevo liderazgo. El mercado ya está respondiendo positivamente a los cambios». Víctor no esperaba escuchar eso de Tully, alguien que siempre había estado a su lado. Intentó replicar, mencionando riesgos y amenazas, pero sus palabras cayeron en saco roto. La idea de Eleanor al mando ya no era una posibilidad lejana, era una realidad que muchos comenzaban a aceptar, e incluso a preferir. Mientras tanto, Eleanor se preparaba para su primer gran anuncio público como jefa de Jerry's. La sala de conferencias estaba llena de periodistas, cámaras y principalmente empleados de la empresa de todas las áreas. Al subir al escenario, respiró hondo. Estaba nerviosa, claro, pero también sabía que ese momento marcaba el inicio de una nueva era. Su discurso comenzó con algo simple. «Durante años he observado cómo esta empresa crecía y enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Sé lo que necesitamos cambiar y estoy segura de que juntos podemos ser mejores». Habló con determinación, sin palabras grandilocuentes o promesas imposibles, pero con la convicción de quien conoce a Jerry's mejor que nadie. Cuando terminó, el aplauso fue espontáneo y genuino. Muchos allí sentían que, por primera vez en décadas, se les estaba escuchando.
En las semanas siguientes, Eleanor comenzó a implementar cambios significativos. La primera medida fue crear un programa de mentoría interna, en el que empleados veteranos, incluidos aquellos que antes eran ignorados en los puestos más simples, ayudaban a formar a los recién llegados. En reuniones abiertas en el comedor, escuchaba las sugerencias de todos los niveles jerárquicos, sin excepción. Un conductor de camión de reparto sugirió una optimización en el proceso de transporte que ahorró miles de dólares en 1900. En pocos meses, una recepcionista presentó una idea para la aplicación de la empresa que incrementó la satisfacción del cliente en tiempo récord. A Eleanor le importaba no solo escuchar, sino implementar esas ideas, reforzando el valor de cada persona en la organización. Esto, por sí solo, comenzó a transformar la cultura de Gerais. Mientras tanto, Víctor no se quedó de brazos cruzados. Intentó movilizar antiguos contactos, empresarios que habían trabajado con su padre, en busca de apoyo para retomar el control. Pero las puertas que antes estaban abiertas parecían cerrarse. Los inversionistas comenzaron a distanciarse, prefiriendo observar lo que Eleanor estaba construyendo. Ella había traído nuevos socios a la mesa, profesionales de renombre que confiaban en su visión de inclusión y sostenibilidad. Víctor, por su parte, se encontraba aislado, atrapado en su propio orgullo. Uno a uno, los directores que aún lo respaldaban comenzaron a cambiar de bando. Con el paso de los días, se dio en cuenta de que la batalla estaba perdida. Lo único que le quedaba era encontrar una salida que no mancillara aún más el apellido Reed. Fue en una tarde gris, durante una reunión de accionistas, que Víctor finalmente cedió. Intentó presentar un último argumento, pero la expresión de los inversionistas lo decía todo. Estaban convencidos de que Eleanor representaba una nueva era para Gerais, una era que no querían perder. Con los brazos cruzados y el semblante tenso, Víctor anunció su renuncia. Un silencio se apoderó de la sala, pero pronto fue sustituido por murmullos de alivio y curiosidad. Eleanor, sentada en la cabecera de la mesa, simplemente agradeció, sin ninguna demostración de arrogancia. Ese no era un momento para celebraciones estruendosas. Era un paso necesario para reconstruir la confianza y la integridad de la empresa. Después de la salida de Víctor, Eleanor se dedicó al arduo trabajo de reestructurar los valores de Gerais. No perdió el tiempo. En menos de un mes lanzó una nueva plataforma de capacitación, permitiendo que cualquier empleado, independientemente del cargo, pudiera desarrollarse profesionalmente. También abrió nuevas posiciones de liderazgo para mujeres, personas negras y otros grupos antes marginados. La empresa comenzó a atraer talentos de todo el país, personas que querían ser parte de una organización que no solo reconocía sus habilidades, sino también su valor humano. Poco a poco, los números empezaron a reflejar los cambios: mayores ganancias, menor rotación de empleados y, lo más importante, un ambiente laboral que inspiraba orgullo. Eleanor sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba en el camino correcto. A pesar de estar al mando, Eleanor insistía en seguir recorriendo los pasillos y escuchando a los empleados. Conversaba con los técnicos en la sala de servidores, tomaba café con los equipos de atención al cliente e incluso participaba en capacitaciones básicas con los nuevos colaboradores. Ella es diferente, comentaban. Realmente se preocupa. Las decisiones no se comunicaban únicamente, se explicaban. Cuando un departamento precisó ser reorganizado, Eleanor se sentó con el gerente y el equipo para discutir cómo reducir el impacto en las personas. La transparencia generaba confianza, y la confianza aumentaba el compromiso de todos. Por primera vez en décadas, Gerais se convertía en un lugar donde los empleados estaban orgullosos de trabajar. Mientras tanto, el mercado comenzó a reaccionar.
Los informes de 1900 analistas destacaban la innovadora reestructuración de la empresa y el liderazgo inclusivo de Eleanor. La prensa, inicialmente escéptica, ahora publicaba artículos elogiando las prácticas sostenibles y el enfoque ético de Gerais. Algunos antiguos inversionistas, que se habían distanciado durante los años de Víctor, comenzaron a regresar. Más importante aún, nuevos clientes buscaban a Gerais por su renovada reputación. Eleanor no se dejó llevar por los elogios. Para ella, cada paso adelante era una prueba de que, con determinación e integridad, era posible cambiar toda una cultura. E incluso con todos los desafíos, ella seguía enfocada en transformar a Gerais no solo en una empresa rentable, sino en un ejemplo para toda la industria. No era raro ver a Eleanor en una mesa compartida del comedor, escuchando sugerencias e intercambiando ideas. Ese acercamiento no era estratégico, era genuino. Sabía que la fortaleza de Gerais residía en las personas y su constante presencia reforzaba ese compromiso. Una tarde se sentó al lado de una programadora recién contratada. ¿Hay algún proceso que creas que podamos mejorar?, preguntó. La joven titubeó, sorprendida por la pregunta. En realidad sí. Creo que el sistema de retroalimentación podría ser más accesible para todos los departamentos. Eleanor agradeció la sugerencia y pocos días después anunció la implementación de una plataforma de retroalimentación anónima. Esas acciones, aparentemente simples, comenzaron a redefinir la cultura corporativa de la empresa. Ya no se trataba solo de resultados, se trataba de pertenencia y valoración. Paralelamente, la nueva filosofía de Eleanor empezó a atraer la atención de otras empresas. CEOs de diferentes sectores procuraban entender cómo una organización con un historial tan convulso se estaba convirtiendo en un modelo de inclusión y éxito. Eleanor nunca rehusaba estas conversaciones. Hemos aprendido mucho de nuestros errores, decía ella, y si podemos ayudar a otros a no repetir lo que vivimos, ¿por qué no? Ese espíritu colaborativo otorgó a Gerais no solo un nuevo estatus en el mercado, sino también una posición de liderazgo en iniciativas de responsabilidad social. Con cada nuevo proyecto, Eleanor dejaba claro: vamos a hacer lo correcto, aunque tarde, aunque sea difícil. Ese era el mantra que movía la empresa y ese era el ejemplo que quería dejar. Los años pasaron y Gerais no solo se consolidó como una empresa de vanguardia tecnológica, sino también como un ejemplo de cómo un liderazgo inclusivo podía transformar un ambiente corporativo. Eleanor se convirtió en una figura reconocida en el sector, pero nunca perdió el enfoque en lo esencial. Sus apariciones públicas estaban marcadas por la misma humildad con la que comenzó. Aún tengo mucho que aprender, decía con una sonrisa. Pero dentro de las puertas de Gerais, todos sabían que ella era más que una CEO. Para muchos, Eleanor era la prueba viviente de que el pasado no define el futuro y de que es posible recuperar lo que parecía perdido. La transformación de la empresa también cambió la forma en que el mercado veía a la industria en su conjunto. Otras corporaciones comenzaron a adoptar prácticas similares, inspiradas en el ejemplo de Gerais. La influencia de Eleanor trascendió los muros de la empresa y se extendió por todo el sector. A pesar de las presiones y desafíos constantes, ella siempre mantuvo claro su propósito: convertir a Gerais en un lugar donde todos pudieran ser escuchados, respetados y valorados. Era común escuchar a los empleados decir: Eleanor no es solo una líder, ella es la razón por la que estamos aquí. Y para ella, eso valía más que cualquier premio o reconocimiento externo. La influencia de Eleanor también empezó a reconocerse fuera del mundo corporativo. Universidades la invitaban a dar conferencias, instituciones de derechos humanos solicitaban su participación en foros.
y programas de televisión querían conocer su historia. Pero ella siempre elegía cuándo y cómo contar su experiencia. No quiero ser un símbolo distante, explicaba. Prefiero ser alguien accesible, alguien a quien la gente pueda ver como parte de su realidad. Ese principio se reflejaba en las acciones de Gerais. La empresa comenzó a invertir más en las comunidades locales, patrocinando programas educativos y tecnológicos para jóvenes de zonas marginadas. Cada paso dado dentro de la empresa resonaba más allá de sus paredes, demostrando que el verdadero cambio comienza en casa. Sin embargo, Eleanor nunca perdió de vista sus orígenes. Siempre que regresaba a su antiguo barrio, se aseguraba de visitar la escuela donde estudió. Una vez, un grupo de estudiantes la rodeó en el pasillo, curiosos por saber cómo logró superar tantas dificultades. «Empecé viendo lo que podía hacer con lo que tenía», respondió. «Después fui aprendiendo de las personas a mi alrededor, escuchando y esforzándome por dar lo mejor de mí. No importa de dónde se empieza, lo importante es cómo se decide continuar». Esas palabras, dichas sin ensayos ni adornos, quedaron grabadas en los jóvenes. Ellos la veían no solo como una CEO exitosa, sino como la prueba viviente de que era posible transformar la propia historia. Con el tiempo, Eleanor fue moldeando no solo la empresa, sino también una nueva mentalidad. Gerais se convirtió en un referente de una gestión que ponía a las personas en el centro de sus decisiones. Programas de inclusión, equidad salarial y desarrollo de talentos internos se volvieron prácticas estándar, inspirando incluso a los competidores más conservadores. «No se trata solo de lucro», decía ella en entrevistas. «Se trata del impacto que dejamos en la vida de las personas, tanto dentro como fuera de la empresa». Poco a poco, la idea de que un ambiente corporativo ético y humano era más eficiente dejó de ser una utopía y se hizo realidad. El ejemplo de Eleanor demostró que el éxito financiero podía, sí, ir de la mano con valores como la justicia y la dignidad. Incluso con todas las transformaciones, Eleanor nunca dejó de recordar el camino recorrido. Sus recuerdos no eran solo un recordatorio de dónde venía, sino también una fuente de fortaleza. A veces, al caminar por los pasillos de Gerais, se detenía para conversar con los conserjes, preguntando por sus familias, sus sueños, sus dificultades. «Yo también estuve en su lugar», pensaba. No se trataba de humildad, sino de reconocimiento. Eleanor sabía que cada paso dado en el pasado había preparado el terreno para el presente, y ahora era su responsabilidad allanar el camino para el futuro, no solo el suyo, sino el de todos aquellos que alguna vez habían sido invisibles. Esa tarde, al cruzar el amplio vestíbulo de entrada de Gerais, Eleanor se detuvo por un instante. Observó los rostros que pasaban, algunos conocidos, otros nuevos. Cada uno allí traía una historia, un desafío, un sueño. Sonrió al recordar su primer día en la empresa, años atrás, cuando portaba una escoba y una determinación silenciosa. Ahora, en lugar de un uniforme azul, vestía un traje que reflejaba su posición. Pero, en el fondo, sabía que lo esencial seguía siendo el mismo, el compromiso de marcar la diferencia. Eleanor no quería ser recordada como una CEO exitosa, sino como alguien que abrió puertas para quienes vendrían después. Y al mirar los rostros a su alrededor, tenía la certeza de que esas puertas estaban abiertas de par en par. Cuando finalmente llegó a su oficina, miró por la ventana y vio la ciudad a lo lejos. Había estado allí durante décadas, pero por primera vez veía todo con nuevos ojos. El mundo no había cambiado tanto, pensó, pero las personas podían cambiar. Ella misma era la prueba de ello. Sentándose en la mesa, tomó un cuaderno de notas y escribió: «La historia de una empresa no se construye con edificios o ganancias. Se construye con las personas que se niegan a rendirse». Con eso, Eleanor cerró los ojos por un momento,
sintiendo la paz de quien sabe que finalmente está donde siempre debió estar. En una mañana de sábado, Eleanor organizó un evento especial en la sede de Gerais. Era algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido la oportunidad. Una ceremonia de reconocimiento para los empleados más antiguos. Cada homenajeado recibió un pequeño trofeo y un certificado, pero lo que realmente importaba era lo que Eleanor decía al entregar cada premio. Ustedes estuvieron aquí antes que yo, durante las tormentas y los días difíciles. Son el corazón de esta empresa, y yo solo estoy aquí hoy porque ustedes mantuvieron el ritmo aun cuando nadie miraba. Muchos se emocionaron con sus palabras, sintiéndose valorados como nunca antes. Para Eleanor, ese momento era más que un gesto simbólico. Era su manera de asegurar que nadie más sería invisible dentro de esa organización. Después de la ceremonia, Eleanor caminó por el patio de la empresa, donde se llevaba a cabo una pequeña feria comunitaria. Familias de los empleados, niños jugando y puestos con iniciativas de impacto social llenaban el espacio. Se detuvo a conversar con un grupo de pasantes, contándoles brevemente cómo comenzó en Gerais. «Nunca olviden de dónde vienen», dijo, «y nunca dejen de luchar por lo que quieren alcanzar». Con esas palabras dejó al grupo reflexionando. El evento no se trataba solo de celebrar el pasado, sino de inspirar el futuro. Y Eleanor sabía que, mientras siguiera dando voz a quienes antes no eran escuchados, Gerais sería mucho más que una empresa. Sería un ejemplo de transformación y humanidad.